Hola, ahí comparto. Gracias. Bueno, yo quería retomar un poco la síntesis que había hecho para el año pasado, tomando en cuenta los esquemas que fui haciendo en el proceso. Entonces empecé a pensar cómo esto me sirvió para tomar partido en el proyecto y pensar en el territorio, en la región, en la ciudad y el sitio en particular, en esta trama y en la ciudad que venimos estudiando varios años. Entonces tomar este proceso como una reinterpretación, eh, viendo también y volviendo a cómo fueron los inicios, tanto en primero con la vivienda unifamiliar, que el año pasado justo la retomamos para el vertical, estuvo muy interesante, con el vagón como equipamiento urbano. Después en segundo, con el conjuntito de viviendas, de 8 viviendas, y la biblioteca. En tercero, también con la vivienda colectiva y el museo. Y el proceso de cuarto, que fue esta vivienda colectiva más equipamiento, y la escuela. Entonces, como esto ayudó a crear esta idea de ciudad, una ciudad en la que actualmente es más que nada monocéntrica. Entonces empezar a pensar cómo podría llegar a ayudar la porción de ciudad que nosotros proyectamos a que esta ciudad sea una ciudad más de usos mixtos, policéntrica, y habitar desde la célula hasta la ciudad en sí. Por eso quise destacar como varios de los chicos en pensar la habitación hasta el proyecto urbano. Eh, en el caso particular de cómo me hizo pensar a mí esta cuestión del sitio y de estudiar el territorio en una plataforma urbana en la cual se sucedían todas estas cuestiones: el habitar, el trabajar, el estudiar, todos los temas que tocamos el año pasado. Entonces, como este estudio de, de la ciudad me hizo tomar la hipótesis de los chicos del master plan y del barrio hipódromo como una cuestión completando la trama eh, urbana eh, que se venía pensando. Entonces me llevó a pensar en este soporte, en esta plataforma urbana, y cómo fui generando, tomándome de esos análisis para empezar a pensar el proyecto, siempre trayendo los primeros esquemas y las primeras ideas. Entonces, nada, quería destacar eso, como varias de las chicas ya dijeron, el pensar la integridad de la ciudad y cómo esta porción que nos tocó realizar el año pasado, proyectarla, viendo también a una escala más macro, eh, y siempre recordando las cuestiones de preexistencia del sitio, que fueron las principales para tomar partido, tanto con el tema, pero implantado en un sitio particular y que no podría ser de otra manera. Eh, por eso quise poner esta imagen de implantación, en la cual se ve la integridad de la ciudad y cómo me hago cargo de la porción de ciudad que estamos estudiando, que me pareció importante destacarlo para los chicos. Eh, Teniendo en cuenta también este cero, el cual ver la integridad de la manzana y no solo quedarnos en el lote, eh, cosa que capaz en los primeros años eh, teníamos un poco la vista más cerrada. Entonces abrir esa cuestión, empezar a ver el entorno y un poco más allá del impacto de lo que hace nuestra intervención y los diferentes usos. Eh,
que pueda llegar a generar en ese cero que se pensó público, con equipamientos, y cómo se empieza a integrar la ciudad eh, para apropiarse de la intervención nuestra, que es la idea que los espacios eh, tomen vida por la apropiación del usuario. Y también, siempre volviendo a los esquemas y esa base teórica que me ayudó a representar después un poco en la realidad, eh, de estos subsuelos que también se piensa el corte y cómo integrar esos espacios eh, para, para empezar a generar una arquitectura ciudad eh, más allá del objeto y de la forma. También repasando un poco los usos y las actividades que se generan y cómo darle vida a ese gran subsuelo con grandes actividades. Eh, Acá vuelvo un poco al esquema, digamos, a la representación del esquema, en donde yo propongo esa plataforma urbana, la cual va a estar llena de uso y va a ser pública para la ciudad. Eh, entonces se ve representado también un poco esta situación de la trama y lo que venía estudiando del territorio. Eh, y de vuelta a los esquemas de cómo fui generando las mejores situaciones para la vivienda y la conformación de esta manzana. Acá se puede ver en el corte cómo eh, tomo el partido de densificar con las preexistencias y hacia un perfil urbano, y empieza a tomar forma este zócalo, esta escala urbana, esta plataforma, la cual es pública y empieza a funcionar también como tamiz para las actividades. La cuestión pública, la cuestión de la plataforma, y después la cuestión más privada, la cual también tiene una operación, un módulo, una estructura que me permite realizar extracciones. Entonces también pienso un poco lo que es el tema de la vivienda colectiva y que no me quedo solamente en lo que es la célula, sino que también me empiezo a encontrar con los vecinos en los distintos espacios eh, comunes, eh, como también en la quinta fachada, como hablaba mi compañera hoy, y en estos usos que empiezan a ser más de lo más público en el cero hacia lo más semi-privado y privado en la célula. Eh, y cómo todas estas cuestiones que tomaba del sitio, como la trama, se van viendo también hasta la célula, con la modulación. Y pensar en el usuario y en el detalle de esa célula y esa unidad, eh, que también es como un ida y vuelta constantemente a- de la ciudad a la habitación. No sé si se llega a ver, pero la modulación, como está pensada en todo el proyecto. Es una grilla que empieza a coser todo lo que, todo lo que ocurre en la vivienda y en ese cero que se mostraba anteriormente. Y también de vuelta a los primeros gráficos, al proceso, a las cuestiones que se quería generar dentro de la vivienda, eh, como también en los espacios de expansión. Y los distintos usuarios, cómo esto empieza a cambiar dentro del contexto en que vivimos, eh, las familias ensambladas, la cuestión del trabajo, ese tipo de cuestiones, también está bueno empezar a pensarlas como algo que nada, que un poco también empiezan a sufrir cambios las viviendas, y nosotros tenemos que pensar en esas situaciones.
Y acá un poco el detalle que también hace al todo, el detalle de esta situación eh, en donde la escala se agranda para empezar a pensar en los encuentros y se ve la cuestión privada también, eh, y cómo empieza a trabajar toda esta cuestión junta. También de vuelta pensar en el proceso y en las operaciones que se fueron realizando para generar este tipo de espacios, y en las posibilidades del módulo, y cómo esto me ayudó a pensar en la apropiación del usuario. Eh, y también, como se veía acá, estos espacios de expansión, pensarlos en su conjunto y la cuestión colectiva, la plataforma urbana que es la que va a ocurrir todo ese encuentro y esa expansión, el encuentro desde la calle, todos estos gráficos, eh, que fue un constante ida y de vuelta. El gráfico de la idea con la cuestión representativa concreta, digamos, por más de que haya sido un corte del proyecto y que pueda seguir avanzando. El corte, como, como acá se ve ya representado ese esquema en donde se densifica y se empieza a ver la integralidad de la ciudad en este subsuelo, en el cero y en el tamiz, eh, en el semipúblico, y estos espacios en común que me ayudan a empezar a pensar en esa idea de lo colectivo. La continuidad espacial, también una cuestión que me hizo pensar mucho en cómo se genera una calidad de espacios interesante como para pensar lo que estaría bueno vivir ahí. eh, me pareció una cuestión a destacar también, a pensar cómo sería vivir ahí. Un poco de la imagen que se pensó con esta cuestión del bosque también y pensar en dónde está implantado, eh, en este barrio hipódromo que se pensaba como una reformulación, una reactivación del sector. Entonces, como también la imagen y el lenguaje del proyecto ayuda a que tenga un poco de identidad con el sector. Y bueno, estas perspectivas un poco collage que me sirvieron como para empezar a entender cómo esto es una integralidad y cómo el conjunto empieza a coserse en la ciudad. Eh, Cómo me apropio de esta cuestión del sitio y las viviendas empiezan a formar parte también. Entonces, ver un poco la ciudad y lo que es la particularidad del tema de la vivienda colectiva. Y también quise hacer mención a los otros trabajos que realizamos en el año, y volver a esa vivienda unifamiliar que realizábamos en primero, eh, y a repensar cuestiones que veníamos estudiando, cómo se implanta en la misma cuestión o el mismo pensamiento, en la misma teoría de la ciudad, eh, con esta plataforma urbana, y también cómo la cuestión de la vivienda se reformula y empieza a integrarse con el tercer corte del año, que fue la escuela secundaria. Entonces, destacar esta cuestión de la habitación a la manzana y de la manzana a la ciudad, y cómo ya desde el primer esquema se empezó a pensar en cómo también iba a tomar el resto de la manzana la intervención de la vivienda. Entonces, nada, un poco pensar en esto de la escuela, la educación,
la ciudad, el habitar y la plataforma urbana, cómo está todo relacionado, y la integralidad de la manzana desde los primeros esquemas, eh, me ayudaron a poder tomar partido y esta teoría de la ciudad que surgió del análisis eh, del sitio, del tema, del programa, y su reformulación con el bagaje que tenemos de los otros años. Y eso.